La naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No, las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre Cristo Jesús, pues en él moraba toda la plenitud de la deidad. Queridos amigos y hermanos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la Escritura. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y hoy nos concentraremos un poco en la divinidad del Señor Jesús. La Escritura en el Evangelio dice, en el capítulo 1, verso 4, dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es la vida. Y al leer el verso 1 de ese capítulo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El plan de Juan es demostrar a quienes leen que Jesucristo es Dios, que Jesucristo era el Mesías esperado. Y cuando dice que Jesús era la vida y era la luz, pues es lo que sostiene nuestro mundo, lo que sostiene a cada ser humano, es el poder del Señor Jesucristo. Porque cuando se hizo el mundo, pues Él estaba ahí. Dice el verso 3, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 5 dice: la luz resplandeció en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron. Bueno, la razón del Evangelio de Juan es darnos esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que era el Mesías que estábamos esperando, y a través de su Evangelio Él muestra la divinidad de Jesús. Uno de los primeros eventos que Juan describe lo tenemos ahí en el capítulo 6 de su Evangelio. Y esto es un milagro maravilloso, que es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde se alimentaron alrededor de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eso implica que el milagro que allí se hizo fue para alimentar a unas 11,000 personas. Dice que cuando el Señor vio la multitud, se compadeció de ellos y no quiso mandarlos a sus casas sin alimento. Y Dios el Señor Jesucristo, que es Dios, a través de 5 panes y 2 peces, alimentó a esta gran cantidad de personas. Todo el mundo que estaba allí quedó sorprendido, porque ¿quién era este hombre? Pues no era un hombre común y corriente, era Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice en el verso 12 que todos fueron saciados. Y cuando la gente que vio el milagro y que se alimentó del milagro, quedó tremendamente impresionada. Y eso a nosotros nos gustaría que algo así ocurriera. Pero déjenme decirle que Dios hace este milagro todos los días. La tierra produce alimento para los 8,000 millones de habitantes que existen en esta tierra. El Dios Jesucristo que alimentó a aquellos 11,000, contando mujeres, hombres y niños, es el mismo que hoy alimenta a toda la humanidad. Y además de la humanidad, también alimenta a las bestias del campo, de la selva, de los desiertos, a las aves, porque es Dios creador y Dios sustentador. En ese Dios es que tú y yo necesitamos confiar. En el verso 14 de ese capítulo 6, la gente quedó tan sorprendida, dice el 14, entonces aquellos hombres al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta
que había de venir al mundo. Y se referían a la referencia que Moisés había dicho en el pasado, que les había dicho que Dios levantaría un profeta después de él y a él deberían escuchar. Y ellos entendían que ese profeta era el mismo Mesías. Por eso aquí esto se torna tan importante, porque dice, este es el profeta que haya de venir, es decir, este es el Mesías. Y con esto ya se muestra no solo la divinidad de Cristo, sino al mismo tiempo la compasión que el Señor siente por la raza humana. Descendió del cielo para salvar a la humanidad. Luego tenemos en el capítulo 9 otro evento. Mire, aquí había en el capítulo 6 había más de 11.000 personas que iban a estar sin alimento en la noche. O sea, era una situación crítica, pero allí estaba Dios para sostener. Cuando todo parece difícil, nos queda Dios. Aquí en el capítulo 9 hay una historia interesante de un joven que nació ciego. Dice la Escritura en el capítulo 9, el verso 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea, era un caso extremo. Y las necesidades extremas, en las necesidades extremas de los seres humanos, Dios se quiere manifestar para mostrar su compasión, para mostrar su poder, para darnos esperanza. No importa cuál sea tu situación, si es crítica, ahí el Señor estará para ayudarnos. Y eso ocurrió con este joven, ciego desde nacimiento. En el tiempo de Jesús, la gente pensaba que cuando alguien estaba enfermo o era pobre, era un castigo de Dios. Un falso concepto del Dios de la Escritura. Por eso los discípulos, versos después, le preguntan, Señor, viendo al ciego, le dice, ¿quién pecó, él o sus padres? Y el Señor Jesús da una respuesta que nos trae luz. Dice en ese verso 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La desgracia de este mundo, el Señor ha venido a socorrerla, a socorrernos a nosotros. Este mundo está destrozado por el enemigo que se rebeló en el cielo. Y él se goza en destruir a las criaturas de Dios, tanto a los seres humanos que fueron creados a su imagen, como también a las bestias de la tierra. Desde el animal más grande como la ballena azul, hasta el pequeño colibrí, el enemigo se goza en destruir. Y el Señor ha venido para rescatarnos de ese mal. Y esa es una confianza que nosotros debemos tener. El dolor que existe hoy, Dios ha venido para librarnos de él y para siempre. Bien, Jesús sana a aquel hombre. Dice que Jesús hace lodo con su saliva, coloca en los párpados de aquel hombre, dice, ve y lávate. Eso lo encontramos ahí en el verso 7. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. El milagro, lo que no podía ocurrir. ¿Pero por qué se hizo? Porque en él Dios nos muestra su compasión por el ser humano. Pero también nos habla de la ceguera espiritual. En este mundo estamos cegados. El enemigo ha acomodado todo para que nosotros no veamos a Dios. Jesús es la luz. Por eso dice, Jesús es la vida y la luz de los hombres. Sin embargo, si insistimos en rechazar al Señor Jesucristo, si decidimos rechazar la salvación tan grande que Jesús ganó en la cruz para que nosotros podamos ser perdonados, para que nosotros podamos ser libres de la muerte eterna, nos quedan tinieblas terribles. Y este era el caso de los hombres, de los sacerdotes y fariseos que interrogaron a aquel
joven, dice, ¿cómo había sido curado? ¿Cómo es que alguien en el día sábado hizo lodo? Porque estas personas se quedaron con las formas y dejaron de ver al que era el dador de la vida, al que era el Mesías. Cuando nosotros nos obstinamos en nuestros propios conceptos, y mire que no son conceptos pecaminosos, sino que ellos eran conceptos religiosos, pero que alejaban a Dios de sus vidas. Por eso su religión era una religión estéril, una religión sin sentido, una religión que no traía alegría, que no traía esperanza, porque era hecha en función de reglamentos. Y ellos aún llaman a los padres de este hombre que ahora veía, y entonces le preguntan ahí en el verso 19, ¿este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, cómo pues ve ahora? Quisieron renunciar a aceptar al Señor. Debemos cuidarnos de nuestras actitudes, de rechazar el llamado de Dios al arrepentimiento, de decidir quedarnos con las cosas mundanales y no avanzar en aceptar al Señor, porque nos quedará un horrendo peso de condenación. Si ya el cielo lo hizo todo, el cielo anhela que aceptemos el Evangelio para que nuestras vidas sean perdonadas, para que nuestras vidas sean limpias, porque eso lo hace la gracia de Jesús, para que podamos tener vida eterna en Él. Y hay otro evento que también encontramos en ese mismo capítulo, con aquel joven que vio, él fue ciego, se fue al estanque Siloé, se lavó, pero no sabía quién era Jesús. Y en los versos 35 en adelante es muy interesante, porque Jesús se acerca a aquel hombre y sabiendo que lo habían echado al pobre hombre, porque Dios había hecho un milagro en él. Jesús se acerca y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Verso 35. Verso 36 dice, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Verso 37 dice, le dijo Jesús, pues lo has visto, y el que habla contigo ese es. Y el 38 dice, y él le dijo, creo, Señor, y lo adoró. Lo adoró. El ciego entendió que en quien la había sanado era el Mesías. Ningún judío iba a adorar a alguien que no fuera Dios. Y aquí él lo entendió, lo aceptó como su Mesías, como su Salvador. Y luego hay otro evento que tenemos en el capítulo 11. Es un evento que más destaca la divinidad de Jesús. Su amigo Lázaro había muerto, ya tenía 4 días de muerto. Y Jesús fue allí. Estuvo frente a la tumba con todos aquellos testigos. Y frente a la tumba, Jesús en ese verso 43 dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Jesús en el verso 25 de ese capítulo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta es lo maravilloso del Evangelio. Jesucristo, el que murió por mí, es la resurrección y la vida. Y si yo creo en Él y dejo que su gracia actúe en mí, seré perdonado, seré restaurado. Y si muriera, entonces el Señor promete que no moriré eternamente. Cuando Jesús venga por segunda vez, resucitará a todos los que le han amado, y los que estén vivos serán transformados. Y así, tanto los fieles que habían muerto serán resucitados, los fieles que estén vivos serán transformados. Y esos 2 grupos de fieles transformados irán para vivir para siempre con el Señor. Eso es lo grande del Evangelio, y esa es la verdad que tenemos que predicarle a un mundo que está pereciendo. Las almas están angustiadas,
frente a la desgracia que está a nuestro alrededor, pero también a nuestra desgracia interior. Estamos muertos, estamos ciegos, necesitamos la luz y la vida de Jesucristo. Recuerda, hermano, Jesucristo es Dios. Vino para mostrarnos a Dios el Padre, su amor, su misericordia, su poder salvador. Y Él quiere mostrarnos eso para que nosotros procedamos al arrepentimiento, le aceptemos y su gracia obre en nuestras vidas, mostrando el poder del Evangelio y siendo una bendición para quienes nos rodean. Querido hermano y amigo, escuchemos lo que nos dice la palabra. Jesucristo es la vida, Jesucristo es la resurrección, Jesucristo es nuestro sostenedor. Y si muriéramos, Él nos dará vida cuando venga por segunda vez. Cree esto, anímate a seguirlo, arrepentámonos, dejemos nuestra vida pasada y ahora con la gracia de Dios comencemos una vida para la gloria de Él. Querido amigo y hermano, le invito para que oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por darnos a Jesucristo. Señor Jesús, gracias por venir, porque nos mostraste la luz, el camino, porque tú eres la esperanza frente a la muerte, porque tú eres la resurrección y la vida. Aquí estamos, pedirte, toma nuestros corazones y ayúdanos con tu gracia para ser los hijos que tú quieres que seamos y al mismo tiempo ser una bendición para que nos rodea, que tu luz sea nuestra luz y así podamos ser una luz para nuestros semejantes. Lo pedimos únicamente en tus méritos, querido Jesús. Amén. Querido amigo y hermano, lo invito para que nos veamos la próxima semana, si Dios así lo permite.